Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Agradecemos al campus virtual, a los directivos del Canal T, a los tutores, porque hacen posible esta transmisión, pues a través de este medio usted podrá incrementar sus conocimientos y de esta manera podrá lograr los objetivos que se ha trazado de lograr ser profesional y un profesional emergente. Quien les habla es el Magíster Edwin Zucapuca, especialista en el curso de comunicación. Pues conmigo llevarán justamente el curso de comunicación 2. El curso de comunicación tiene por objetivo desarrollar habilidades para poder escribir, construir textos. La escritura es una necesidad humana, es el vehículo de la comunicación y socialización, tan importante que hoy en el mundo ya no podría ser concebido sin ella. Por ello, redactar coherentemente un texto es sumamente importante. La redacción a la vez se constituye un proceso mediante el cual plasmamos en forma ordenada nuestros pensamientos por escrito. Esta se lleva a cabo a través de una serie de etapas, las cuales deben seguir para lograr que los escritos transmitan la información de forma objetiva y ordenada. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar durante el desarrollo de este curso? Primero es que ustedes van a tener que aplicar todo el proceso de la redacción para producir un texto académico. Las capacidades que ustedes deben tener al culminar cada uno de los temas, el primero sería que van a tener que identificar el tema, los subtemas en los textos. También van a tener que delimitar los temas que se van a proponer en las actividades. Además, se van a organizar las ideas generadas en los esquemas y posteriormente tendrán que redactar textos breves siguiendo el proceso de redacción que ya se ha planteado en cada uno de los temas. Posterior a ello, van a tener que emplear adecuadamente conectores, pues las ideas tenemos que enlazarla con conectores para que el texto se pueda constituir como tal. Entonces empezaremos a desarrollar la unidad 1. En la unidad 1 vamos a hablar sobre el texto, los temas y los subtemas. El texto. ¿Qué entendemos por texto? Quizá en algún momento hemos escuchado sobre un concepto de texto y podemos hacer referencia quizás a un libro, a una fotocopia donde hay muchas letras. ¿Qué entiende usted por texto? En este momento se habla de texto a todo lo que contiene información. Quiere decir que los textos se pueden dar de dos maneras. Puede ser una oral y la otra escrita. Si nos damos cuenta, cuando nosotros emitimos alguna información o enviamos una orden, usted por decir está cansado, llega a casa y pide, ¿no? Por favor, tráigame la comida. Eso se constituye un texto. Cuando en algún momento usted necesita transmitir alguna información y utiliza su celular, ¿sí?, y escribe un mensajito de texto, puede ser amoroso, no sé, de cólera, o está alegre porque ganó su equipo favorito y escribe y dice gol, acompañando de algunas otras palabras que usted quiera, se constituye un texto. Cuando alguien le llama, ¿sí?, está en su casa y le llaman, también se constituye un texto porque hay información ahí. Entonces, el texto consideramos acá como un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema. Eso hay que resaltar, un mismo tema. Ahora, el diccionario de la Real Academia de la Lengua habla con respecto al texto y dice que es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Y eso es lo que estábamos tratando de decir. Se puede constituir un texto de manera oral y de manera escrita. ¿Cuáles son las características del texto? Hay tres características que necesitamos resaltar en el texto. Debe tener primero coherencia. ¿Eso qué quiere decir? Que
todos los textos, así como menciona el concepto que ya hemos mencionado, se refiere a las ideas, que es un conjunto de ideas. Quiere decir que en la coherencia hay una cantidad de ideas, pero que están ordenadas por orden de prioridad. Algunas las vamos a ordenar de acuerdo a la intención que queremos comunicar. Entonces, a este orden de ideas, según la intención que tenemos, la denominamos coherencia. La otra característica será la cohesión. Yo puedo tener todas las ideas ordenadas, una por una, de acuerdo al orden de prioridad, ¿sí? Pero no voy a entender muy bien, no las voy a entender muy bien si es que no se cohesionan. Quiere decir que la característica de cohesión responde a que estas ideas las vamos a unir con conectores lógicos, ¿sí? Estarán ahí y, pero, sin embargo, por y otras palabras que nosotros podamos añadir. La tercera característica se refiere a la adecuación. ¿Qué es la adecuación? La adecuación considera a que todos los textos que nosotros leemos, que nosotros producimos, están enmarcados en un contexto social. Entonces, no hay un texto que pueda no ser entendido si es que no se ha desarrollado de acuerdo al entorno, de acuerdo al contexto. Bueno, entonces vamos a ver algunas herramientas para ver qué es lo que necesitamos pues para construir un texto. Necesariamente para construir un texto necesitamos un tema. El tema va a ser el elemento principal, el cual va a regir todo el desarrollo del texto, ¿sí? Un texto sin tema prácticamente no sería un texto, no podríamos entenderlo muy bien de qué trata, ¿no? Si ponemos varios temas y esto sería toda una mermelada, no se entendería, ¿no? El siguiente elemento que necesitamos para construir el texto sería un conjunto de ideas en relación al tema. No van a ser de manera dispersa, ¿no? La otra característica, el otro elemento que necesitamos es el criterio para agrupar las ideas. Justamente es parte de la característica de la cohesión de la que habíamos hablado, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio voy a agrupar mis ideas? ¿Con qué intención agrupo mis ideas? Entonces las voy a ir ordenando según la prioridad que tengo. El otro elemento sería criterios para ordenar lógicamente las ideas. Tampoco van a estar ordenadas las ideas de una manera que no pueda entender el emisor. Hay que tener en cuenta de que el texto tiene un objetivo: comunicar, transmitir mensaje, información a otra persona. Yo soy el emisor en este momento y ustedes son los receptores. Entonces, no podría enviar una información desordenada para que el receptor pueda decodificar y de pronto la información no llega como yo quiero, ¿no? Justamente por eso necesito tener criterios lógicos para que pueda entenderse lo que voy a transmitir. Y el otro punto sería recursos para ligar estas ideas. Ya habíamos hablado con los conectores, ¿no? Y así podríamos construir un texto. Entonces vayamos viendo qué es el tema. En algún momento ustedes han tenido que leer muchos textos y como ahora mediante este sistema de la universidad virtual van a leer muchos textos que aparecen en los módulos. Lo primero que tendríamos que hacer acá es preguntarnos, ¿no? ¿Y de qué trata el texto? Acaban de leer ustedes la noticia deportiva, ¿no? Se interesan bastante por el fútbol, digamos, de pronto las damas se interesan por algunos temas del hogar, o se pueden interesar por algunos temas propios de su trabajo. Entonces leen alguna información, ¿no? Encuentran en el libro y la primera pregunta que deberíamos hacernos: ¿y de qué trata el texto? ¿De qué trata pues lo que estoy leyendo? Entonces la respuesta a esa interrogante, ustedes lo que ustedes puedan responder a ese interrogante se constituye el tema. ¿Y el tema cómo se construye? El tema es una frase nominal, ¿sí? No sé si se acuerdan
hace algunos años atrás se enseñaba en la escuela no con este nombre de frase nominal, sino como sujeto, teniendo en cuenta de que la oración tiene dos partes, un sujeto y un predicado. Entonces, el tema debe ser construido en un sujeto nada más. Quiere decir que no tiene verbo. Entonces, veamos este ejemplo. Pueden observar la imagen. La imagen hace referencia a la transfusión sanguínea, ¿verdad? La transfusión sanguínea es una frase nominal, o es el sujeto. Y ahí veamos algunas de las categorías gramaticales con la cual se ha construido esta parte. Tenemos ahí el artículo, el sustantivo y el adjetivo, mas no hay verbo, teniendo en cuenta de que el verbo ya pertenece al predicado. Entonces, cuando yo quiera hacer la interrogante, como mencionamos acá, ¿de qué trata el texto? Nos daremos cuenta de que nuestra respuesta se construirá a manera de un sujeto o una frase nominal. No va a haber verbo. Si es que hubiera verbo, ya podría ser una idea. Pero para eso vamos a tener que hablar algo más. Ponemos un ejemplo acá. Aquí hay una imagen, hace referencia a parece que es un corazoncito. Entonces, ¿qué tema es el que pondrían ustedes? Hemos propuesto el amor. Tenemos ahí el amor. Probablemente ustedes puedan poner otro tema. ¿Qué tema podrían poner? ¿Sí? Puede ser el corazón. Nosotros ponemos el amor. ¿Ya? Ahí quedamos. Seguimos. Observen estas imágenes, o esta imagen, perdón. Y nosotros ponemos como tema la guerra. No hay un verbo, como el ejemplo anterior, tampoco hay verbo. El amor y la guerra. Quiere decir que ya tengo mi tema. Ya está listo para poder construir un texto. ¿Qué más? El texto, posterior a que nosotros podamos construir el tema, aparecen los subtemas. Quiere decir que van a ser algunas ramificaciones que aparecen posterior a mi tema principal. Entonces, recordemos, ¿qué habíamos dicho del tema? Que es una frase nominal que no tiene verbo. ¿Ah? Que responde a la pregunta de lo que trata el texto, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? ¿De qué trata el texto? Y ahí vienen los ejemplos, ¿no? La transfusión sanguínea, el amor, la guerra. Tenemos ahí 3 temas. Haciendo un resumen, podríamos decir que el tema, los aspectos particulares que relacionan directamente con él y ocupan una unidad definida, ¿sí? Serán llamados subtemas. A partir del tema podemos encontrar unos subtemas. ¿Con qué intención? Con la intención de poder ir desarrollando ya en cada párrafo, ¿sí? El tema que ya hemos propuesto. Entonces hablemos sobre los subtemas. ¿Qué son los subtemas? Son temas menores que se desprenden del tema y nos van a ayudar a organizar la información. Entonces, un subtema, tomando en cuenta los temas que ya hemos hablado, podría ser la compatibilidad sanguínea entre donante y receptor. ¿Qué le parece ese subtema? ¿Sí? Y si ponemos el amor, podríamos decir definición del amor. ¿Sí? Hasta yo podría poner un subtema como formas de amar. O podríamos poner alteraciones del amor. ¿Qué más podríamos ubicar acá? Creo que si hablamos del amor, hay muchas cosas por hablar, demasiadas, ¿no? Bueno, ustedes mismos ahí hasta podrían remontarse a algunos momentos en que estuvimos demasiado enamorados, ¿no? Seguimos. Otro subtema, las consecuencias de la guerra. ¿Sí? Aquí vamos a tener que ver estos subtemas, o esta información se ha sacado de este libro que es Manual de Redacción Superior del profesor Carneiro. Resumimos entonces. Si tenemos un tema, los aspectos particulares que se relacionan directamente con él y ocupan una unidad definida se denominan subtemas. ¿Está claro?
Entonces todo lo que deriva del tema la vamos a constituir como subtemas. Entonces mostramos acá un esquema de cómo estaría constituido ya nuestro texto. Ponemos a un costado el tema de qué trata, ¿sí? Y los subtemas que están desarrollados por párrafos, ¿sí? Y responderían a la pregunta, ¿no? ¿De qué trata el párrafo? Y aparecen todos los subtemas, ¿no? En el ejemplo estamos mostrando 3 subtemas que podrían ser 3 párrafos. Bueno, vamos a ver este ejemplo para poder ilustrar mejor lo que estamos hablando. Observa este texto y veamos dónde se encuentra la respuesta a este párrafo para poder identificar el subtema. ¿Sí? Aparece ahí, ¿no? Actualmente se escucha y habla mucho sobre calidad educativa, pero ¿se tiene real idea de lo que este término significa? Encontramos diversos factores sobre el concepto de calidad educativa. Entonces a este párrafo haríamos la pregunta, ¿de qué trata el párrafo? Y ya está subrayado. Al costado mencionamos, ¿no? Factores de la calidad educativa. Ese es nuestro subtema. Siguiente párrafo. El primero de ellos se refiere a la eficacia. Un programa educativo será considerado de calidad si logra sus metas y objetivos previstos. Llevamos esto al salón de clases. Podríamos definir que se alcanza la calidad si el alumno aprende lo que se supone debe aprender. Entonces, preguntamos, ¿de qué trata el párrafo? Y vamos a darnos cuenta que trata de la eficacia. Ya tenemos otro subtema. Siguiente párrafo. Un segundo factor se refiere a considerar la calidad en términos de relevancia. En este sentido, los programas educativos de calidad serán aquellos que incluyan contenidos valiosos y útiles, que respondan a los requerimientos necesarios para formar integralmente al alumno, para preparar excelentes profesionales, acordes con las necesidades sociales, o bien que provean de herramientas valiosas para el trabajo o la integración del individuo a la sociedad. ¿De qué trata el párrafo? De la relevancia. Esa es una manera de poder adiestrarnos para poder identificar los temas y los subtemas. Y así sucesivamente aparece el siguiente párrafo que se refiere a los recursos y los procesos. Bueno, viendo todo este texto que hemos revisado, nos vamos a encontrar con este esquema. Tenemos como tema la calidad educativa. Y aparecen 4 subtemas y hemos presentado 4 párrafos. En el primer subtema hace referencia a los factores de la calidad educativa. En el segundo subtema, a la eficacia. En el subtema 3, a la relevancia. Y en el subtema 4, a los recursos y los procesos. En este momento, en algunos minutos, hemos hecho la estructura de un texto que podría revertirse, pues nosotros vamos a primero construir nuestros temas y los subtemas para que luego podamos escribir un texto, y a eso es donde vamos. En este momento muchos de nosotros probablemente porque no nos han enseñado o porque no nos sentimos motivados a poder producir textos, y a veces pensamos, ¿no? Decimos, sí, pero eso es para los escritores, ¿yo cómo voy a poder escribir? Difícil que pueda escribir. Cuando usted tiene todas las herramientas, igual que los escritores o cualquier otra persona, para poder producir textos. Y creo que este es el momento para poder continuar con la producción de textos. Bueno, en el segundo tema, que pertenece a esta unidad, vamos a desarrollar sobre algunas técnicas para producir textos.